Y tras el fuerte sismo en Iquique, la alerta ante un posible tsunami se mantuvo en nuestro país hasta el miércoles en toda la costa de nuestro territorio, que es una zona de constante riesgo de terremoto. Puntualmente, ¿qué zonas de Lima son las más vulnerables? ¿Qué se está haciendo para generar una cultura de prevención en nuestro país? Vicky Zamora, con el reportaje. Es uno de los más grandes misterios de la humanidad. No se puede predecir cuándo o dónde ocurrirá. Va a pasar. Solo existe la certeza de que los terremotos están relacionados a la estructura interna de la Tierra. Y eso es lo que se monitorea. Podemos determinar que el sismo que va a ocurrir en Lima va a ser entre 8.5 y 8.7. Mucho más fuerte que el de Pisco. 30 o 40 veces más fuerte que el de Pisco. En este momento se declara alerta de tsunami. Porque estamos ubicados en el Cinturón de Fuego, un anillo donde se han registrado los más devastadores terremotos del planeta. Con un terremoto de 7.9 que es muy fuerte, se ve gente que no puede caminar. Imagínate, con ese sacudimiento, imagínate bajar escaleras. Durante el movimiento hay que ir a la zona de seguridad interna. Sabemos realmente los peruanos qué hacer frente al inminente terremoto que tarde o temprano sacudirá la costa de nuestro país. Nuestras viviendas soportarán en pie movimientos tan fuertes como los ocurridos en Chile. Las personas que viven en la ladera de los cerros tienen estas vías como rutas de evacuación. Son caminos sumamente empinados y estrechos por donde miles de personas tendrán que salir para buscar un lugar seguro. Conozca cuál sería el mapa de la destrucción, los distritos que mejor soportarían un sismo de gran magnitud. Vamos a estar sometidos a lo que pensamos va a ser una de las peores tragedias que vamos a vivir en nuestras vidas. Va a ser como una película. No va a haber qué comprar, no va a haber a dónde salir, simplemente no te quedaste con lo que llevas puesto, nada más, porque lamentablemente si colapsa Lima, colapsa el Perú. Hace 225 millones de años, la Tierra solo tenía un único continente llamado Pangea, un continente que se fue resquebrajando terremoto tras terremoto, hasta llegar a la actual forma de la Tierra. La Tierra, los continentes y las placas tectónicas están en un movimiento constante desde que la Tierra es Tierra. Los continentes se siguen moviendo, producto de la tectónica de placas, que es la misma que produce los volcanes y los sismos. Producto de ese distanciamiento de tierras, se formaron bajo nuestros pies a lo largo del planeta las llamadas placas tectónicas. La placa de Nazca se estrella contra la placa continental, pero se ha venido estrellando con la edad de la Tierra, 50.000 millones de años, entonces la placa de Nazca se ha comenzado a meter debajo. Las costas del Perú y Chile se ubican justo al frente de la unión de dos placas tectónicas, las que registran mayor movimiento a nivel mundial, la placa de Nazca y la placa continental sudamericana, placas que se deslizan una debajo de la otra, lo que convierte a nuestro país y a Chile en una zona altamente sísmica. La placa de Nazca se está metiendo debajo de la placa sudamericana constantemente. Unos 8 centímetros al año. 8 centímetros al año. Esos 8 centímetros al año generan una energía acumulada. Tenemos una energía acumulada de casi 300 años. Esa energía que se encuentra acumulada en la zona de la subducción, podemos determinar que el sismo que va a ocurrir en Lima va a ser entre 8.5 y 8.7. Según el Centro de Estudios y Prevención de Desastres, si en estos momentos se produjera un terremoto en Lima a una escala superior a los 8 grados de magnitud, el panorama sería el siguiente: más de 51.000 fallecidos y cerca de 700.000 heridos. Heridos que no podrán ser atendidos en los grandes hospitales del Estado por haber colapsado su infraestructura. Los hospitales nuevos están bien hechos, pero los hospitales existentes datan de la época de los 50, cuando no había diseño sismo resistente. El objetivo de un hospital es que funcione después del sismo. Muchos de estos hospitales que hemos estudiado y que alertamos y decimos sí, hay cierto nivel de vulnerabilidad,
no van a poder funcionar. A eso se suma que más de 200.000 viviendas quedarían severamente afectadas, destruidas por completo. Cientos de viviendas en el Rímac, Surquillo, Bellavista, La Perla, San Juan de Miraflores y San Juan del Lurigancho se desplomarían como relleno sanitario. Los barrios altos por tipo de antigüedad. Casonas de Lima que el INC protege son las primeras que van a seguir cayéndose, porque el INC no te deja poner un clavo en la pared, pero tampoco las refuerza. Miles de personas en el Agustino, Barrios Altos y el Rímac viven en casonas de barro y quincha, casas como estas cuyas bases están completamente expuestas, viviendas como la de acá al frente, que los techos simplemente han caído. Esta casa de acá es de adobe y quincha. ¿Han previsto qué hacer? Bueno, lo único que salida es esta. ¿Esta escalera? Es la única salida. Es el único medio que tienen para evacuar del segundo piso. Es un milagro de que la aguante a rezar más, porque esta es la única salida. La única manera es prepararnos nomás, pues. Poner todo en una mochila y... ¿Y tiene esa mochila? No, hoy día la vamos a comprar. Hasta hoy, muchos consideran la mochila de emergencia como innecesaria. Aquellos que no la tengan corren el riesgo de padecer de hambre y frío los 3 primeros días, hasta que comience a llegar la ayuda. El caos y el pánico podría reinar como ocurrió en el terremoto del 2007 en Pisco y como hoy sucede también en Chile, donde los pobladores hacen largas colas en el caño del cementerio para proveerse de algunos litros de agua. Cuando ocurra el gran terremoto de Lima, sí, con toda seguridad. Lo primero que colapsan son las comunicaciones, y eso lo sabemos todos. Lo segundo que va a colapsar, tanto por medida de seguridad como por medida de daño, es la electricidad. Agua potable y, lógicamente, alcantarillado. Vamos a estar sometidos a lo que pensamos va a ser una de las peores tragedias que vamos a vivir en nuestras vidas. Va a ser como una película. No va a haber qué comprar, no va a haber qué salir, no va a haber a dónde salir, va a haber saqueos, va a ser una situación muy difícil. Al no haber luz, no funcionarán los bancos, los grifos, el tren eléctrico. Las carreteras quedarán interrumpidas, las pistas se agrietarán y nuestros precarios puentes caerán. Se estima que en total serán cerca de 800.000 los damnificados. ¿Cómo saber si estamos seguros en el edificio que se ha comprado, en el edificio que habitamos? Lo que ha sucedido a partir del boom inmobiliario es que los edificios modernos se están haciendo de muros muy delgados, de 10 centímetros, incluso de 8 centímetros. O sea, tendríamos que ver básicamente el ancho de nuestras paredes. Así es. El ancho de las paredes, digamos, si yo tengo un edificio de 12 pisos, el ancho de las paredes debería estar del orden de 15 centímetros de grosor. ¿no? Y Y tener columnas en las esquinas. El principal problema que tenemos en el Perú es la autoconstrucción. Las zonas que están construidas sobre arena se van a cernir, como cuando estamos haciendo una torta, agarramos la harina, nos cernimos, entonces la arena que está arriba va a comenzar a hundirse. Las casas, ¿cómo van a terminar en la avenida Túpac? ¿Por qué? Porque se van a hundir. Entonces, las construcciones están mal hechas. Construimos, ponemos peso, o sea, poner más piso sobre un edificio que está hecho para 2 es como si cargáramos un paquete en la parada, ¿no es cierto? Nuestras piernas van a comenzar a debilitarse. ¿Cuál es tu casa? Ese de ahí, Esa verde. sí. ¿Quién la construyó? Mi suegra, ¿Tu suegro? sí, ¿Él mismo levantó la casa? sí. ¿Ningún ingeniero o algo? No tiene columna, le falta construir un poquito más para abajo. O sea, le falta poner las columnas. Le falta poner. Pero las zonas periféricas no son las únicas que serían severamente dañadas. Distritos como La Molina se verían también afectados. La zona de La Molina tiene, por la forma de su cerro, la capacidad de amplificar la onda. O sea, en La Molina se sentiría más fuerte. Mucho más fuerte, porque la onda sísmica va a ser amplificada. Es como un parlante que yo le subo volumen, va a tener mayor incidencia. Según este mapa de la destrucción, elaborado por el Centro de Estudios y Prevención de Desastres, los distritos en verde son los que mejor resistirían un fuerte sismo. Magdalena, Santiago de Surco, San Luis,
parte de Santa Anita, el Rímac, San Martín de Porres y Los Olivos. Cuando se habla de que estamos esperando un sismo de 8.5, 8.7, es una liberación de energía enorme. La brutalidad con la que va a venir la energía es fuertísima. Las viviendas del Perú no están preparadas. Va a haber muchísimo colapso de viviendas, va a haber un colapso energético, va a haber un colapso social, un colapso sanitario. Pero con el terremoto no acabará la catástrofe. Un potente tsunami atacaría también nuestra costa, siendo los balnearios del sur, Ventanilla y el Callao, los más afectados. ¿El rosado qué significa? El rosado significa que son áreas inundables con alturas de olas de 8 metros. Y las rosadas de mayor intensidad, estas áreas rosadas de mayor intensidad, son zonas también inundables con olas de alturas de 9 metros. Las olas de un tsunami viajan a la velocidad de un avión. He ahí su potencia. Tras el terremoto en Chile, llegó a nuestra costa una ola de 40 centímetros. Una pequeña ola que ha causado daños en la infraestructura en la zona de Barranco. Entonces, esta energía ha socavado las bases del malecón. Esto es a consecuencia del tsunami. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado? Como hemos visto al otro lado, el mar, con la energía que te estoy hablando, ha arrastrado las rocas que eran la base de eso, ¿no? Después de producirse el terremoto, los pobladores que se encuentren cerca al mar tendrán 15 minutos para evacuar. Entonces, el tema es ganar altura. ¿Cuánto altura de un edificio de 3 pisos, obviamente de material noble, para arriba? O sea, no es cuánto avanzas en línea recta, sino cuánto subes. Ganas en vertical. ¿Qué hacer en la Costa Verde? ¿Qué hacer si estoy en una playa en la Costa Verde y siento un sismo? Mucha gente por las redes sociales nos preguntan ¿cuánto tengo que esperar hasta que suene la alarma? Y la respuesta es muy sencilla, no va a haber alarma. Salvo muy pocos balnearios en el Perú, no hay alarmas de evacuación en la costa peruana. El Perú no cuenta con sistemas de alertas como Chile o Japón, tampoco con su infraestructura y mucho menos con su cultura de prevención. ¿Qué está haciendo usted para que su familia no forme parte de la larga lista de personas que quedarán atrapados bajo toneladas de fierro, cemento y ladrillo? Hay que prepararse para primero soportar la gran emergencia y después sobrellevarla, recuperarnos como lo hacen en Japón, en Estados Unidos, en países donde son afectados por terremotos constantemente. Hay que comenzar a tener esa visión de cómo levantar al país, porque lamentablemente si colapsa Lima, colapsa el Perú. De colapsar Lima, cada uno de nuestros alcaldes deberá velar por nosotros. Son ellos los encargados de indicar a los pobladores las zonas donde permaneceremos guarecidos para soportar las fuertes réplicas. La realidad, sin embargo, demuestra que nadie sabe cuántos alcaldes tienen planes de contingencia y mucho menos si estos planes son viables o no. Todavía no hemos interiorizado el Sistema Nacional de Defensa Civil. El INDECI se ha quedado con etapa de reconstrucción. El CENEPRED se ha quedado con etapa de prevención. Y la Presidencia Consejo de Ministros con la gestión de riesgo de desastre. O sea, tenemos 3 cabezas que están pensando qué hacemos antes, durante y después, cuando antes era el INDECI. Ha llegado el momento de sentarse juntos, en familia, y planificar modelos de evacuación dependiendo la hora y el lugar donde se encuentren sus hijos y demás familiares. Estudien todos los escenarios posibles y establezcan puntos de concentración. Recuerden que no habrá comunicación ni medio de transporte. En sus manos está la prevención. Tranquilo, tranquilo, no, tranquilo. Tranquilo, tranquilo. No es solo la mochila de emergencia, es también saber en qué punto, o sea, de su oficina, su centro de estudios o su casa, son los más seguros. Conversar con la familia, donde de pasar una tragedia se encontraría. No olvide que las líneas telefónicas, en caso de presentarse una tragedia, podrían colapsar. Finalmente, tampoco se trata de vivir estresados, pero sí prevenidos y serenos. Hacemos una breve pausa en el programa, no se mueva. Más adelante, la indignante historia de un policía que participó de manera activa en la lucha antiterrorista. Ya regresamos con ese caso. Mira
las sabes. ¿Cómo pueden decir que esto no es una reserva? Estas son las zanjas para empezar las bases. Esto es un escándalo ambiental. Miren la construcción dentro de la reserva. Una reserva natural protegida que ahora atraviesa por uno de sus peores momentos por obra y gracia de este alcalde. Resulta que el área donde ellos pretenden hacer su construcción está en un área que está fuera de la reserva. Cada vez son más en el Perú. Niños con trastorno de hiperactividad, a quienes se les receta pastillas que están en la polémica mundial. En Estados Unidos llegó un punto que se utilizaba a diestra y siniestra.